Bienvenidos chicos y chicas, soy Retrocollector y hoy vamos a hablar de este Pikachu V+. No, realmente vamos a hablar de cartas falsas y verdaderas. Bueno, lo primero antes de todo es avisaros de este sorteo que vamos a tener en breve. Vamos a sortear este Pikachu V+, si llegamos a los 6000 suscriptores, que yo creo que lo lograremos esta semana o si no la siguiente. Y bueno, el envío va a ser global, así que todos podéis participar, así que si no estás suscrito yo te recomiendo que estés suscrito y actives la campanita para enterarte, porque en cuanto a eso subiré un vídeo en el que habrá que comentar y participarás en este Pikachu V+. Así que mucha suerte a todos, espero que lleguemos a ese objetivo rápido y nos desprendamos de este bonito Pikachu V+. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de cartas falsas. Sí señor, cartas falsas. Y bueno, os he traído unos ejemplos, unas más desgastadas, otras menos. Y bueno, aquí todo el mundo creo que sabemos que esta carta es falsa. Creo que todo el mundo está claro en eso. Pero del resto, ¿qué me diríais vosotros? ¿Esta es falsa? Quita esta. Esta. Bueno, normalmente si compráis online es muy difícil identificar por la parte de atrás las cartas, pero en persona es muy sencillo. Si de hecho cogemos esta, que es original, pero no quiere salir, vamos a cogerla por aquí, y nos fijamos en la esquina con el máximo detalle posible, vemos ya diferencias en el patrón. Por lo tanto, esta carta sería falsa. Y tenemos un Explode falso y una energía de entrenador original. Bueno, esta parece que está así a nivel, bastantes dudas. Y vemos que es otra carta falsa, y en esta también hay que fijarse mucho en la parte frontal en español. Luego hablaremos de estas cartas. Si vemos ahí, sería falsa, se ve muy bien, muy fácil. Esta, por ejemplo, se acerca más cerca. También la impresión se nota que es peor esta que esta, a la hora de enfocar con la cámara. Y bueno, vamos a ponerla. ¿Y esta, qué me decís? Esta parece también original. Pues bueno, si estas las comparamos, aunque tiene un mayor desgaste la carta, sí que es original. Tenemos un Bannet Holo, bastante chulo. Como veis, aquí tiene retirada en vez de retiro, no como su carta anterior que hemos visto. Y otra cosa que nos tenemos que fijar, y perdón por esta carta la compré en una colección y venía así, es en la energía de arriba. Normalmente las cartas originales no suele estar pixelada, pero si cogemos esta falsa, esta no, esta se nota muchísimo, vamos a coger esta. Seguro que es de más calidad. Y vemos la energía. Aunque no se puede apreciar mucho, hay cierta pixelación a la hora de poner la energía, así que se nota bastante. Y como vemos esta, pues se nota que hasta los colores de aquí son falsos. Dicho esto, esta carta, por ejemplo, también tiene otra cosa muy común en las cartas falsas, y es que suelen estar mal cortadas, la mayoría, muchas veces, o con cortes muy raros que descuadran muchísimo, pero bueno, eso también puede pasar en las originales. Como vemos, tenemos un Keldo X con otro dato bastante relevante. Normalmente las cartas originales no tienen tantos puntos de vida, y si vemos un lote, podría ser un error, digamos, imagínate que la impresora la ha dado por imprimir 17.000 en vez de 170. Y dices, vale, pero si ves muchas cartas de esa misma persona con un error de impresión, ya te digo yo que originales no van a ser unas cuantas. Y bueno, esta si tiene retirar, por ejemplo, intenta parecerse más a las originales. Y bueno, ya para terminar, vamos a coger esta. Y también era falsa, solo había dos originales. Y bueno, tenemos un Leavanny, que vamos a aprovechar para hablar de él en detalle. Hay que fijarse en distintos detalles, como retiro, sus ataques y lo de etapa 2. Ya que vamos al ordenador a ver sobre esta carta. Bueno, tenemos a Leavanny. Si nos venimos aquí en esta página, que es la base de datos de cartas de Pokémon oficial, introducimos su nombre, nos saldrán las cartas. Le damos a buscar y tendremos que buscar la nuestra por ilustración. Y aquí, si os fijáis en lo que viene siendo persona, la tenemos aquí un poquito más grande. Fase 2 no coincide con lo que teníamos en nuestra carta, ya nos está diciendo un indicativo de que esta carta que tenemos en la mano es rara. Luego, cuchillada, en nuestro caso pone barrera oblicua, ya eso está diciendo que muy original no tiene que ser. Y bueno, tenemos algo más curioso, que tenemos corte triple, y en nuestro caso cortadora de triples. Y fijaros en lo último, este ataque hace 60 puntos
de daño por cada cara. Bastante curioso, es decir, una moneda que tiras dentro del mundo Pokémon y hace daño. Vale, pero es que nosotros hacemos 60 de daños por número de cabezas. ¿Qué cojones significa eso? No lo sé yo, ni yo, así que dentro del mundo Pokémon eso no tiene ningún sentido. Y esta carta es totalmente falsa. Y luego si nos fijamos, esta tiene retirada y la nuestra retiro. Dicho esto, con esto podéis revisar bastante bien las cartas, pedir muchas fotos al vendedor si compráis internet, ya que os puede dar una guía de cartas que no llegáis a ver muy bien por detrás si son originales o falsas. Y bueno, otra cosa que yo uso bastante es Card Market, dentro del mundo Pokémon. Pones el nombre de la carta y si tienes suerte la gente sube fotos. Es decir, imagínate que yo voy a comprar este treco, un treco bastante caro. Entonces puedo revisar un poco de otra gente que tiene. A ver si la que yo voy a comprar se parece. Sobre todo si es una ganga o cualquier cosa, pues que dudas más, pues lo puedes revisar. Normalmente en Card Market la gente que sube fotos no suele ser... O sea, no suele subir fotos falsas, pero bueno, nunca me deja de sorprender las cosas. Como veis aquí he puesto varios ejemplos. Tenemos a Charizard V-Shiny, por ejemplo. Normalmente las comunes no suelen estar, así que es muy raro. Suelen subirlas solo y las reversa, así que es muy difícil encontrar las comunes. Y bueno, también contar un poco de historia de las cartas falsas. Y vale, es que a mí me ha llegado a pasar que comprando cartas he llegado yo a decir a la persona que es falsa y esa misma persona se ha ofendido por decirle que sus cartas son falsas. Y es que la realidad es que mucha gente compraba en sus tiendas del barrio cartas Pokémon, es decir, cajas de cartas Pokémon de este estilo, que venían de países que se dedican a la venta de imitación. En este caso, como veis, hay un montón de cajas, incluso hasta le ponen el logo de Pokémon y todo, o sea, lo cual está bastante difícil. Y mucha gente se ofende si le dices que sus cartas son falsas, pero ahí cada uno que si le estás intentando regatear. Me ha pasado de todo comprando cartas, porque sobre todo si compráis de segunda mano, donde más vais a encontrar este problema. Y bueno, como os estaba mostrando, pues en AliExpress tenéis las cajitas falsas. Y como veis aquí incluso tienen hasta nuestro querido Charizard, lo tienen aquí hecho ya, impreso para llevártelo a casa por 4 euros, solo cuando es una carta que en Card Market está bastante cara. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las falsificaciones, porque están a la orden del día y hay bastantes dentro del mundo. Y ya te digo, en los kioscos de antaño vendían cartas falsas de la época, así que mucho cuidado con eso, porque muchos de los lotes llevan cartas falsas. De hecho, yo he comprado muchos lotes sabiendo que llevan unas pocas falsas y originales a su vez. Así que nada, chicos, esto ha sido todo el vídeo. Espero que os haya dado unos consejitos para identificar las cartas falsas de las originales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Wrapped around your soul with no control.